vitales de una persona para saber cómo está o cómo se encuentra su cuerpo, saber que al hacer presión en una hemorragia se puede contener la misma o hasta proporcionar maniobras de RCP en alguien que no respira y tampoco tiene pulso. ¿Ok? Esas podrían ser como algunas técnicas que podríamos llevar nosotros a cabo de primeros auxilios. Ahora sí, pues vamos a entrar al tema principal, que son los vendajes. Bueno, ¿qué son los vendajes? Son un procedimiento que consiste en envolver una parte del cuerpo cubriendo lesiones cutáneas, ya sean causadas por caídas, por golpes, quemaduras, algún objeto cortante y otras cosas. E inmovilizando lesiones osteoarticulares, como pueden ser esguinces, luxaciones y hasta fracturas, con el fin de aliviar el dolor y proporcionar el reposo necesario para ofrecer la cicatrización de los tejidos. ¿Ok? Bueno, los vendajes tienen distintas funciones. Entre ellas están fijar material de curación, ya pueden ser apósitos, vendas, no sé, gasas, para evitar la entrada de gérmenes a alguna herida, producir compresión y detener una hemorragia, limitar el movimiento en alguna articulación para que esta, que ya está lastimada, no se siga lastimando más, para mantener fijas férulas cuando se hace alguna inmovilización y para comprimir suavemente las varices de los miembros inferiores, ya que permite la mejora del flujo sanguíneo. En este caso se pueden utilizar vendas elásticas y eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, existen diversos tipos de vendas, pero yo les voy a hablar principalmente de la venda tubular de algodón extensible, la venda de gasa, la venda elástica, la venda de algodón. Bueno, la venda tubular de extensible de algodón es una venda de algodón entretejido que se aplica, más que nada, va a ser para poner sobre la piel antes de colocar algún vendaje o ya sea un yeso. Esto evita roces por la fricción de la venda con la piel, irritaciones, etcétera, por vendajes de larga duración. La venda de gasa es la más común, la que por lo regular todos tenemos en casa. Y es un rollo de algodón, igual entretejido, es suave y una de las características de esta venda es que tiene pequeños poros que hace que se ajusten pues fácilmente a la parte de cuerpo a vendar. Su uso, por su poca consistencia, se limita a la sujeción de apósitos o férulas para mantenerlas en su lugar y que no se muevan. La venda elástica está compuesta de algodón, pero la característica de esta va a ser que tiene goma, eso es lo que la hace elástica. Se utiliza igual para sujetar férulas, para hacer compresión en hemorragias, y es esta de la que hablaba al momento de decir que se utiliza para hacer compresión en personas que tienen pues varices, por así decirlo, en extremidades inferiores, ya que permite el retorno venoso. Y la venda de algodón, igual que la primera venda, sirve para almohadillar, igual en caso de poner alguna férula o un vendaje, para que la piel pues no esté rozando con la venda. Estos son los tipos de gasas. Podemos ver la primera, es como pues una malla, es la que se va a poner antes de colocar el yeso o el vendaje. A la derecha tenemos la venda de gasa. Esta es la venda de algodón, perdón. Y la venda elástica, o también conocida como crepé, color carne. ¿Vale? Ok, vamos a pasar a las partes de una venda. Me gustaría que pusieran especial atención a esta parte, porque es importante saber las partes de una venda, no porque nos va a facilitar
darle una correcta dirección al momento de estar realizando el vendaje. Así como reduce el riesgo de que la venda se nos caiga, se corra y pues tengamos que empezar de nuevo o hasta cambiar de venda porque ya se ensució. Igual que facilita el desplazamiento. Ok, el cabo inicial es la parte, por decirlo así, la última parte de la venda. De todo el cuerpo o el rollo es la parte que queda, pues, como la más externa, vaya. El cabo inicial va a ser con lo que vamos a iniciar el vendaje. Hay algo que llamamos vueltas de sujeción y estas son muy importantes en los vendajes para evitar que la venda se caiga o el vendaje no quede bien sujeto. La cara externa, que sería esta, es la que va a estar en contacto sobre la piel del paciente. ¿Sí? Ahora, la cara interna es la que va quedando, cada que se da una vuelta, va a quedar anterior a la vuelta que dimos antes. Y bueno, el cuerpo del rollo es todo lo demás que conforma la venda. Se recomendaría que al vendar el cuerpo o el rollo de la venda se manipule con la mano dominante. Esto es solo como un consejo, pero pues puede ser útil. Bien, vamos a pasar a la clasificación de los vendajes. Hay 3 tipos de vendajes que son de contención, de compresión y los inmovilizadores. Los de contención se utilizan principalmente para sujetar apósitos, proteger alguna zona del cuerpo lesionada, como les dije al principio, ya sea alguna quemadura, alguna raspadura, etc. Y sostener otra inmovilización, las férulas. Los de compresión son de particular importancia en caso de hemorragias externas. Sirven para cohibir esa hemorragia y para que en lo que llega el personal de emergencias, pues se pueda detener ese sangrado. Y el inmovilizador permite sujetar extremidades superiores e inferiores en caso de fracturas, luxaciones o esguinces. Si van teniendo alguna duda o si no se escucha, por favor vayan diciéndomelo en los comentarios, por favor. Ahora sí, vamos a pasar con los tipos de vendajes. El vendaje que vamos a utilizar se va a elegir de acuerdo a la función que se le va a dar. ¿Qué quiere decir? Tenemos que elegir el que más convenga al caso. Por ejemplo, no podemos utilizar un vendaje inmovilizador para detener una hemorragia, pues porque esa no es su función. Bueno, vamos a empezar. El vendaje de vuelta circular es uno de los primeros que tenemos y es utilizado para sostener apósitos en regiones cilíndricas del cuerpo. Recuerden que los apósitos son o sirven para cubrir heridas, quemaduras y entre otras cosas. Es utilizado principalmente para frente, extremidades superiores e inferiores. Igual quiero comentarles que el tamaño de la venda va a depender de la parte de cuerpo a vendar. No podemos vendar un antebrazo con la misma venda que necesitamos para un muslo, por el tamaño y por otras cosas. ¿Sí? Voy a ponerles un video. Uy. Bueno, ese video no es ahí, pero el vendaje circular se realiza dando vueltas sobre la vuelta anterior, tomando en cuenta que la vuelta anterior se debe de cubrir completamente. Este vendaje también lo utilizamos para iniciar o finalizar el mismo
y se puede llamar también como vendaje de sujeción o vuelta de sujeción. ¿Ok? La vuelta en espiral está destinado para sujetar gasas, apósitos o férulas. Lo pueden utilizar en codo, en brazo, en antebrazo, muslo y pierna. Les voy a poner ahora sí el video. Hoy no puede ser haciendo esto. Bueno, el vendaje en espiral, el cabo inicial se va a colocar en la extremidad a vendar y se va a las vueltas se van a hacer de forma oblicua o diagonal y van a ir ascendiendo en espiral, de forma que cada vuelta cubra 2/3 de la vuelta anterior. ¿Sí? El vendaje en espiga se utiliza para sujetar apósitos o hacer presión. Pueden utilizarlo en antebrazo, brazo y piernas. El vendaje en espiga, lo que lo va a caracterizar es que se comienzan dando las vueltas de sujeción para después llevar la venda hacia arriba y luego hacia abajo. Ahorita en el video se va a mostrar cómo se hace. Eso que le está colocando primero, antes de iniciar el vendaje, es la venda de algodón, que como les dije es para evitar roces o alguna otra lesión por el vendaje de larga duración. ¿Sí se ve bien el video? Ok, se dieron cuenta que los cruces que se hacen en medio, es a lo que me refería con que una vuelta primero va hacia arriba y luego otra va hacia abajo. Al finalizar el vendaje, lo pueden pues sujetar, de preferencia con alguna cinta, porque los ganchos de aluminio que traen incluidas las vendas podrían causar lesiones en la persona o se podrían enterrar en la piel. ¿Ok? El vendaje recurrente se utiliza especialmente en cabeza y muñones. En este caso, yo les puse un video en donde se utilizan 2 vendas, pero hay gente que puede conocer donde solo se utiliza una venda. Y bueno, se los voy a poner. Ok, en este caso, se va a fijar primero una venda, se le van a dar 2 vueltas de sujeción y la segunda venda es la que se va a llevar de atrás hacia adelante. ¿Sí? Como se ve en el video, se pasa de atrás hacia adelante, se cubre con la venda con la que empezamos a hacer las vueltas de sujeción y la segunda venda se cruza ahora hacia atrás realizando pliegues sobre los que ya hicimos. Si se ve bien en el video. Ok. Ahora sí, pues se cubre toda la cabeza y lo mismo se termina dando 2 vueltas de sujeción. ¿Ok? El vendaje en 8 es usado para vendar articulaciones como el codo, la rodilla o el tobillo. Vamos a poner. Ahí está, el vendaje en 8.
Lo mismo que en el vendaje anterior, se va a colocar primero, esto igual es muy importante, cuando se va a vendar alguna articulación necesitan pues colocarla de cierta forma en la que al momento de vendar y el paciente quiera moverse, pues no le cueste trabajo hacerlo. Igual le está colocando la venda de algodón antes de empezar el vendaje. Ok, en la venda se asegura igual con 2 vueltas de sujeción y después se envuelve con vueltas ascendentes y descendentes, se alternan cruzándose en el centro de la articulación, formando una figura en 8. Ok, ahora sí. Bien, pasamos a las recomendaciones al vendar. Los vendajes, pues igual que cualquier otra técnica, se tiene que tener demasiado cuidado al llevar a cabo, ¿sí? Para esto, tenemos que informar al paciente el procedimiento que se va a realizar. Tenemos que avisarle, pues, qué venda le vamos a colocar, con qué finalidad vamos a colocar esa venda y, pues, si lo sabemos, igual, pues, decirle las probables complicaciones que pueda tener en realizarle un vendaje. Ahora, adoptar una postura cómoda. Esto es muy importante tanto para la persona que va a realizar el vendaje como para el paciente, ¿vale? Se tiene que elegir la venda y un vendaje adecuado, fue lo que les comenté hace rato, que no podemos utilizar pues la misma venda en un miembro como el muslo para el antebrazo. Inspeccionar la piel, ¿esto con qué finalidad? Para ver si no hay alguna lesión, alguna herida que nosotros tengamos que limpiar antes de hacer el vendaje o que tengamos que cubrir, ¿vale? Tenemos que ver también si no está frío, si su llenado capilar no es retardado. ¿Ok? Retirar cualquier objeto de la extremidad a vendar. Esto, pues, por la comodidad del paciente, para que la misma, no sé, pulsera o anillo, pues vaya a lastimarlo y esté haciendo presión sobre el miembro. Proteger las prominencias óseas. ¿A esto qué nos referimos? Para eso es la venda de algodón. Cuando se van a vendar articulaciones, el pues constante movimiento y roce de la venda con esa prominencia ósea, pues puede causar heridas y eso no es lo que queremos. Vendar de la zona más distal a la proximal. Esto para seguir ¿cómo se dice? De la circulación, ¿ok? En caso de existir heridas, tenemos que cubrirlas antes de vendar. ¿Por qué? Porque, pues, si la herida está sangrante o es una quemadura, pues podemos lesionar más esa parte o hasta infectar. No cubrir la zona distal de los dedos. ¿Esto para qué? Para poder verificar que nuestro paciente tenga buena circulación a pesar del vendaje y verificar que la presión ejercida con el vendaje no es excesiva. ¿Sí? Ahora las complicaciones. Existen diferentes complicaciones en cuanto a los vendajes, pero yo tomé
como de las más comunes. Las complicaciones mecánicas son lesiones dérmicas provocados por los pliegues en la venda y la fricción de la misma en la piel. Por eso necesitamos que cada que hagamos un vendaje, las vueltas vayan cubriéndose unas a otras y no queden pues pliegues entre vuelta y vuelta. Las vasculares son provocadas por una presión excesiva sobre la zona vendar. ¿Ok? Esto es apretar la venda de más y pues puede manifestar esta presión con hormigueo, inflamación y enfriamiento pues, por ejemplo, de los dedos. Las irritativas se producen por la aplicación directa de material adhesivo sobre la piel. Es como una reacción del cuerpo al material que se les está. Por ejemplo, si vamos a pegar o a colocar una gasa, la cinta que podemos ocupar para hacerlo puede ser muy agresiva con la piel del paciente y luego, pues, si vendamos, todavía más. Podemos causar edema, que es la inflamación en una parte del cuerpo que se ha vendado y se han dejado áreas de la piel sin cubrir. Pues lo mismo, se tienen que dar las vueltas y se tienen que ir cubriendo unas con otras para evitar pues que queden rastros de piel sin cubrir. Puede causar también escaras por decúbito o conocidas también como úlceras por presión. Son lesiones cutáneas producidas por compresión. Esta presión ejercida en dicha parte del cuerpo reduce el flujo sanguíneo en esa área y puede provocar que ese tejido resulte dañado. Y la rigidez articular, que es causada por un vendaje prolongado en una articulación. ¿Sí? Ok. Contraindicaciones. Pues bueno, las contraindicaciones podemos tomar que sea como un tratamiento definitivo de una lesión sin diagnosticar. Nosotros no sabemos realmente qué grado de lesión o qué lesión tiene ese paciente y tal vez el vendaje no es el único tratamiento que requiera. Entonces no podemos tomarlo como un tratamiento definitivo, tiene que pues ser revisado por algún experto. En fracturas, si es guince de segundo grado, lo mismo que la primera. Heridas complicadas de la zona vendar, alergia a los componentes del vendaje, que la piel del paciente haga alguna reacción y pues nosotros no lo sepamos o nos demos cuenta hasta ese momento. Y quemaduras importantes en el segmento a vendar. No podemos colocar directamente la venda sobre una quemadura porque, bueno, dependiendo del grado, porque pues el vendaje se puede pues pegar a la quemadura o a la herida y después va a ser más difícil removerlo. ¿Ok? Pues hemos terminado el tema y ahora vamos con la resolución de preguntas.
Bueno, muy buenas noches con todos, estimados estudiantes. Vamos a empezar a ver ahora lo que es la parte de los tipos de vendaje en primeros auxilios, como introducción. Bueno, hemos visto un video en el cual se ha podido tener en cuenta sobre lo que es las principales características de lo que respecta a las diferentes formas de aplicación de los vendajes, las diferentes formas de aplicación en las heridas, las formas, los tipos de, en este caso, de vendas que se utilizan. No, ahora vamos a ver más profundo lo que se refiere a la parte de la aplicación. ¿A qué se refiere en primer lugar lo que es vendaje, ¿no? Específicamente. Bueno, básicamente nosotros cuando hemos llevado nuestra formación profesional, hemos tenido siempre en cuenta que durante lo que es nuestra labor, en este caso como personal de salud, es muy importante el conocer ampliamente sobre las características de una determinada lesión, patología, y circunscribe en ello el hecho de conocer directamente lo que es la aplicación de un vendaje, ¿no? Desde siempre, de hecho, hemos visto alguna vez la forma de aplicarnos sobre una determinada estructura, porque si bien es cierto, esta forma de aplicación médica en enfermería, en fisioterapia, en diferentes ramas de la salud, realmente va a ayudar mucho al paciente, ya sea para la contención, para evitar que vaya a haber infecciones, para estabilizar, para dar más consistencia, para ayudar a movilizar, ¿no? Hay diferentes formas y aplicaciones, así como tipos de vendaje por los cuales definitivamente es importante conocerlos y saber de qué se trata, cuál es el objetivo principal de poder colocar estos aditamentos encima de la piel del paciente con cierta presión y ciertas características físicas, fisiológicas organizadas para poder nosotros tener buen acceso a ello, ¿no? Por eso es importante conocer todo lo que respecta a la parte de los vendajes, ¿no? ¿Qué te dice en sí la definición de vendaje específicamente, ¿no? Te dice que son las ligaduras o procedimientos hechos con tiras de lienzo u otros materiales, que también pueden ser algodón, que pueden ser una gran variedad, con el fin de envolver una extremidad u otras partes del cuerpo que se encuentran lesionadas, ¿no? En primeros auxilios se van a usar especialmente en casos de heridas, puede ser hemorragias, puede ser fracturas, esguinces, luxaciones, ¿no? Todos ellos, como bien le habíamos mencionado, van a ser dependiendo a las características fisiológicas y fisiopatológicas de, en este caso, la lesión. Y todas tienen como objetivo definitivamente tratar de mantener estable pues el área afectada, porque van a ser en los primeros auxilios lo que nosotros vamos a considerar. Y de por ley tenemos que nosotros conocer y aprender y saber utilizarlo en el debido momento. Ya nosotros podemos ir visualizando dentro de la labor médico-terapéutica o enfermería que vamos a tener característica de la patología, ¿no? Definitivamente, eh, para nuestro trabajo o abordaje, vamos nosotros a tener que considerar mucho el estado del paciente, ¿no? Los periodos y los momentos por los cuales se va a aplicar la venda. Sabemos que es una estructura externa al cuerpo del paciente, pero que va a ir adherida y cuya función es muy importante para que podamos nosotros trabajar ampliamente sobre un proceso de rehabilitación o de integración nuevamente, ¿no? De recuperación para el paciente. Vamos a ir mencionando poco a poco los tipos, las formas, los métodos de aplicación de vendaje, pero acá nos exaltamos un poquito, o mejor dicho, nos paramos un poquito en la parte del vendaje de tipo Belpau.
en el cual va a tener características importantes de poder subsanar o ayudar a mejorar el estado de ciertas patologías que pueden ser bastante dolorosas, ¿no? Bastante, en este caso, pues, discapacitantes, por decirlo así, como por ejemplo las enfermedades biomecánicas, ¿no? De alteraciones musculares, donde puede haber torceduras, esguinces, fracturas, luxaciones. Entonces van a ser muy dolorosas para el paciente, por lo cual se necesitará trabajar con un vendaje que estabilice y que no permita que esta disfunción por inestabilidad, ya sea muscular, ósea, pueda realmente afectar mucho más al paciente. Entonces, definitivamente nosotros vamos a considerar que es importante poder conocer la manera cómo se va a abordar, cómo se va a tener en cuenta, cómo se va a ayudar incluso dentro del tratamiento de rehabilitación a poder integrar movimientos, en qué momento evaluar constantemente la función que tienen los sistemas mecánicos para lo que es este tipo de lesiones, ¿no? Que definitivamente disminuye la posibilidad de una movilidad normal. Si bien es cierto, lo que referimos a la parte de los vendajes, se va a trabajar en un amplio campo, no se limita solo al movimiento, ni solamente a una herida, sino amplio campo que implica pues conocer ampliamente también la fisiopatología o la historia fisiopatológica del paciente. Necesitamos nosotros saber cómo está avanzando, qué características tiene en este caso la lesión, si puede haber muchas mejorías, si puede ser adaptado, si es necesario poder trabajar directamente. Entonces, vamos a tener mucha posibilidad de poder adaptar, de poder integrar esas funciones importantes que realmente los sistemas de movimiento van a requerir para que puedan ser mucho más adaptados, mucho más integrados. Por ello, necesitamos nosotros trabajar directamente sobre lo que es la fisiopatología en este caso. Y vamos a ir viéndolas poco a poco. Siempre vamos a mencionar que la parte de las precauciones es fundamental para que se pueda tener en cuenta ese trabajo. Las precauciones van a ser muy importantes, pues nos ayudarán a nosotros a poder entender que todo el aspecto de abordaje, en este caso en los primeros auxilios, es necesario acompañarlo de un conocimiento fisiológico y estructural, así como biomecánico, de movimiento también, para poder tener resultados óptimos. A largo periodo va a ser muy importante poder manejarlo específicamente, pero por ello necesitamos conocer la fisiopatología, la estructuración y sobre todo también considerar mucho el movimiento y el área en el cual se ve afectada. Vemos la parte de las precauciones para un vendaje, ¿no? Por ejemplo, te dice que siempre se debe dejar las puntas de los dedos al descubierto cuando se coloque una tablilla o vendaje, ya sea en brazo o pierna, porque tenemos que dejar también que la compresión sea adecuada también en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque con la adecuación de la compresión también ayudará a que mejore la parte circulatoria, con ella el movimiento, con ella la estabilidad en las articulaciones, que le permitirán pues adaptarse rápidamente. Esta adaptación también va de la mano con lo que es aflojar la venda en los dedos, sobre todo para que no muestren sensaciones de mucha presión o puedan ocasionar inflamaciones, hinchazones, cianosis o también presentar sensaciones de frío, así como el entumecimiento y hormigueo. Conocer lo que debería ser la parte intrínseca del funcionamiento fisiológico nos hace poder integrar rápidamente y organizar esas funciones que requiere. Nunca aplicar el vendaje circular ajustado en el cuello en una víctima, ¿no? Por eso decimos que es importante también la fisiología, porque acá se conoce ampliamente la forma como se va a aplicar, para no poner en riesgo la vida de los pacientes.
Entonces se tiene en cuenta el criterio, se tiene en cuenta las características fisiológicas y se tiene en cuenta el conocimiento del vendaje, ¿no? Más adelante veremos infinidad de tipos de vendaje, ¿no? En todos los rubros del aspecto médico, el aspecto asistencial, ¿no? Que se va a poder aplicar con un objetivo para mejorar hasta funcionamiento, ¿no? Entonces, eso es lo más importante dentro de los sistemas que vamos nosotros a poder ir estudiando en base a lo que requiere fisiológicamente la lesión en este caso, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista se puede decir de que nosotros vamos a tomar esas precauciones necesarias para poder ayudar mucho más al paciente. Vamos a ir viendo las diferentes funciones de los vendajes, ¿no? Básicamente, nosotros vamos a tener en cuenta ahí que estos vendajes van a determinar en sí la vía de funcionamiento que va adquiriendo el cuerpo para poder lograr un objetivo, que es movilizar. Pero esa movilización primero tiene que empezar con una adaptación y estabilidad, ya que necesariamente nosotros vamos a poder inducir mediante lo que es la forma de aplicar el vendaje, la forma de inducir el movimiento, a lo que refiere cada una de estas estructuras y cada función que tiene para que pueda realizar, en este caso, el mejor proyecto del movimiento. Por eso usted dice que las funciones objetivos de un vendaje son variados, no necesariamente va a ser uno, ¿no? Por ejemplo, uno de los que más utilizamos, por ejemplo, en las áreas variadas de enfermería, de fisioterapia, es fijar el material del medicamento curativo, ¿no? O una herida. El objetivo principal es también la protección de esta misma, para evitar, por ejemplo, que haya infecciones, ¿no? Que se pueda también comprimir heridas, se puede también detectar cierta hemorragia. Igualmente también podemos tener en cuenta la limitación del movimiento cuando es necesaria, ¿no? En primeras etapas de la lesión tenemos que tratarla como una patología que puede implicar de repente alteraciones, edematización, salida de líquidos. Entonces necesitamos evitar que vaya a producirse más daño en este caso. Por ello, la limitación en el movimiento ayudará a que mejore esta función. Porque de todas maneras, nuestro objetivo es darle funcionabilidad, ¿no? De hecho que sí, que se recupere, pero tenemos que mantenerlo estable, fijado, hasta que el proceso fisiológico en el cuerpo de la persona pueda hacer efecto, pueda tener características, que pueda mostrar una mejoría. Entonces, eso es lo importante para nosotros, considerando que su propio funcionamiento se va a ir adaptando, se va a ir integrando, ¿no? Así como también la parte funcional, ¿no? En diferentes aspectos, o incluyendo lo que es articulaciones o miembro lesionado. Ahí nosotros tenemos muy en cuenta lo que es la función específica que tienen cada uno de ellos para que puedan dar, pues, en este caso, función adecuada, ¿no? Consideramos mucho acá lo que vendría a ser la parte de cómo el funcionamiento a nivel de nuestro sistema biomecánico, estructurado, puede realmente dar un resultado positivo, ¿no? Entonces tenemos que tener con exactitud el conocimiento de tiempos. En cuánto tiempo el paciente entró de repente a sala de operaciones o se produjo la lesión, ¿no? Y cuánto tiempo se tendría que tener en cuenta para que el paciente pueda seguir inmovilizado, ¿no? De una manera fisiológica, obviamente, porque lo que se quiere es restablecer las funciones, recircular, a nivel sanguíneo, linfático, fisiológico, a nivel de movimiento, que pueda ganar movimiento poco a poco,
que se evite lo que se llama atrofia muscular, que es cuando no se le da movilidad a los músculos, ¿no? Que mejore la condición en este caso, de contención de la articulación, o en este caso, que mejore mucho más la parte de lo que es la estabilidad a nivel de sus diferentes segmentos articulares, a nivel de lo que es, por ejemplo, sus sistemas de movimiento, variados de ellos. Es importante que haya la posibilidad de que mejore. Ahí vamos a encontrar entonces lo que son las lesiones variadas que hemos visto poco a poco en el curso, pero que en realidad no todas van a ser, pues, como les mencionaba, dignas de poder utilizar los vendajes, ¿no? De hecho, se podría colocar, pero lo importante es conocer la causa fisiológica y el porqué. De hecho, cualquier lesión, cualquier noxa, cualquier injuria, cualquier daño que puede ocasionar, en este caso, un contacto externo con la parte interna del cuerpo, donde haya reinflamación, dolor, tumefacción, todo ello, va a poderse considerar de que definitivamente vamos a tener que abordar desde un punto de vista integral, al cual nosotros vamos a poder visualizar como diferentes tipos de lesiones, diferentes enfoques que nosotros vamos a tener para lograr que éstas mejoren y que no se produzca en este caso un daño mayor, ¿no? Porque vienen daños colaterales en este caso, y si nosotros mencionamos a los daños colaterales que podría ocasionarle, podría estar dentro de ellos lo que es, por ejemplo, el tema inflamatorio, podría estar de repente el tema del dolor, también podría estar el tema de la tumefacción, ¿no? Igualmente observamos nosotros cómo esto mejora mediante el conocimiento amplio de lo que vamos nosotros a realizar y la identificación total del tipo de lesión que ha tenido, ¿no? Vamos visualizando entonces de qué forma las diferentes lesiones se pueden considerar para abordarla mediante vendajes, ¿no? Por ejemplo, las lesiones más comunes, heridas, que hemos visto la clase pasada, contusiones, hemorragias que se pueden mantener a partir de un vendaje antihemorrágico o un vendaje de compresión, fracturas, amputaciones también, quemaduras, intoxicaciones, picaduras, mordeduras y lesiones también de, por ejemplo, estructuras blandas, por ejemplo, los ojos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Hasta hay alguna consultita que tengan, chicas? ¿Una preguntita, de repente duda, quieran preguntar algo? Por favor, pueden hacerlo. ¿Alguna preguntita que tengan, duda? Consulten, yo encantado para poder responder.
Buenas noches, licenciado José. ¿Qué ¿Qué tal? significa laceración? No te escuché bien. ¿Qué significa laceración? ¿Me escuchas? ¿Me escuchan, por favor? Confírmenme. Sí se escucha. Sí se escucha, profesor. Ya, disculpa que no te haya escuchado bien. Es que había como una interferencia. ¿Me puedes repetir última lo que me dijiste? ¿Escuché algo? Licenciado José, ¿qué significa laceración? Ah, ya, laceración. Ah, ya, Es la laceración. imagen 3. Sí, es como como una especie de apertura como, digamos, como un despellejamiento no muy grande, pequeño nada más. Como, Consulta, solo es apertura, no corte, ¿no? no, no, es una especie de, como un rasgado, ¿no? O podría decirse así como un despellejamiento pequeño, ¿no? Puede ser también un poco más profundo algunos, ¿no? Pero generalmente cuando es, digamos, más profundo, ya es una laceración profunda, porque laceración superficial le dicen rasgado o también le dicen raspón, lo que le conocen como raspón. Una profunda es de repente que puede ser de repente, pues, con un objeto más que haya penetrado, ¿no? Pero no es como, por ejemplo, una herida punzocortante, sino, por ejemplo, que te caes y te raspas en una pista, por ejemplo te raspa toda la piel, ¿no? Entonces, eso, o podría ser también caso con accidentes de tránsito, cuando hay casos de personas que les atropella y la llanta les roza en la parte del brazo, la piel, y les prácticamente es como si les tajara la piel, algo así. Todo eso que me explica se llama laceración, ¿no? Sí, laceración, laceración. La diferencia con el raspón, con la contusión es que es profundo, la laceración es más profundo. En cambio, la contusión no llega a ser profundo. Es superficial porque no se destruye la piel, pero sí hay en la Pero sí hay contusión, sangrado, ¿no? Hay sí hay sangrado. en la contusión sí hay sangrado, pero El es interno. sangrado es leve. Es un sangrado leve porque es a capilares y también aparte bueno, también afecta terminaciones superficiales, pero en la contusión es el típico moretón, pues, que te mencioné. ¿Te acuerdas te mencioné? Moretón. Sí, sí, me había comentado. Pero en el Claro, moretón, no hay ningún sangrado, solo se ve moretón porque hay acumulación, ¿no? claro, que hay tres periodos. ¿Te acuerdas que te dije que era el periodo primero, el inicial, en el cual se pone medio verdoso, luego ya aumenta a moradesco y luego ya se pone Después amarillento? amarillo. Exacto, pero esos productos de la contusión o los periodos de la contusión es debido también a cierta coagulación, porque de todas maneras si hay ruptura de microvasos que producen el sangrado de lo que es la pared superflua. Recuerda que el sangrado es acumulación de sangre, pero que como no es en gran cantidad, se acumula en partes del tejido y durante el proceso de paso del tiempo va, en este caso, diseminándose y adhiriéndose por medio del sistema inmunológico y por eso cambia de colores. Luego ya desaparece. Profesor, una ¿Estamos bien? consulta. Gracias, Ya, licenciado José. Sí, está bien, gracias. ya, de nada. Sí, adelante, dime, Profesor, sí. disculpe, quería hacerle una consulta. La laceración, ¿qué diferencia es con abulsiva? Abulsiva, sí. ¿Qué diferencia hay entre los dos?
Ya No, mira, pues, escúchame. ¿Me escuchas? Sí, profesor. Ya mira, por ejemplo, lo que mencionas entre la diferencia de una abulsión y una laceración. Por ejemplo, ponte el caso de un niño que camina a veces en la playa, cuando están caminando sin zapatos en la arena, o a veces se meten al mar, ¿no? Y a veces está contaminado o hay alguna botella que alguien ha dejado y la persona, digamos, pisa, ¿no? Y por algún motivo fuerte, digamos, profunda la herida que se hace con el, con la botella, el filo de la botella y puede cortarse ligamentos, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa ruptura ligamentosa ya es una abulsión, ya, porque ha roto. En cambio, si se taja superficialmente y se lacera, entonces va a ser una laceración nada más. Pero una laceración abulsiva es cuando logra cortar parte de las estructuras musculares o en este caso más profundas, ligamentosas, todo ello. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Ya, excelente. Gracias por sus consultas. Cualquier consulta pueden hacerla, no hay problema, chicas, ¿ah? No hay problema. Igualmente ahí vemos a lo que es una amputación, bueno, que ya esa es una lesión mayor, ¿no? Porque ya se pierde todo el segmento, se cercena. Las punzantes que menciona justamente, la diferencia, por ejemplo, entre la laceración abulsiva y la punzante es que la punzante solo en este caso entra, ¿no? Penetra en una estructura determinada, o mejor dicho, se puede decir que invade el área del cuerpo, donde produce también daños, ¿no? Produce sangrado, destrucción de tejidos, ¿no? En cambio, la laceración es básicamente una herida que en este caso va a producir sangrado, va a producir pérdida de la piel, ¿no? Una, una, una pérdida de la piel considerable. Por ejemplo, cuando hay estos accidentes de moto, la mayoría, el 90% de los pacientes, bueno, que sobreviven también, tienen laceraciones abulsivas desde zonas incluso generalmente lateromediales del muslo. ¿Por qué? Porque caen en la pista, entonces esa velocidad de caída y la fuerza del impacto hace que la pista se vuelva como si fuera no sé si ustedes conocen la lija, cuando lijas la pared, ¿no? De tu casa, cuando vas a pintar, sacas la pintura, ¿no? La raspas y dejas todo prácticamente, algo así pasa en la piel, lija la piel y queda en carne viva, ¿no? Esa es la laceración, ¿no? Ampliamente. Las heridas son inmensas, ¿no? En la piel de los pacientes, ¿no? En las partes laterales, caderas, ¿no? Y donde caiga la persona, tenga contacto con la superficie de la piel, ¿no? Porque a esa velocidad el cuerpo mismo se vuelve como si fuera una lija, ¿no? Raspa, ¿no? Entonces, como les digo, esos son los tipos de lesiones, ¿no? Y bueno, básicamente las de abrasión, las de incisivas, que son básicamente producto de una cortadura, ¿no? Un corte, ¿no? Por ejemplo, cuando se cortan con una navaja, ¿no? Por ejemplo, con un vidrio también puede ser, ¿no? Esos son los tipos de lesiones. Entonces, bueno, básicamente vamos viendo, regresando un poquito al tema de vendajes, porque definitivamente también se pueden las lesiones, en las otras lesiones, pero cuando hablamos de vendaje, vamos a referirnos acá a partes importantes o técnicas para prevenir, ¿no? Ciertas lesiones, ¿no? Eh, que normalmente, pues, en este caso, podría decirse que, ¿qué diferencia de repente hay entre estas lesiones de la piel, como mencionamos, la abrasión, ¿no? Etcétera, etcétera? Que no pueden estar exentas de ser lesiones graves en algunos casos, ¿no? Pero que las lesiones en vendaje en sí son para poder ayudar a que la estructura que está afectada
por la importancia que tiene, pueda tener mejoría, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, del vendaje de cabestrillo. Mejor dicho, el cabestrillo, el bell pau, que vamos a ver más adelante, vendaje en arnés, el vendaje en 8, ¿no? Según las lesiones que tenga. Siempre va a ser el objetivo reforzar aquellas zonas afectadas y protegerlas, ¿no? Por diferentes factores, como las infecciones, limitar el movimiento para prevenir mayor grado de lesión, ¿no? Que la mayoría de nuestros pacientes han tenido pues que ser inmovilizados para poder evitar este problema del aspecto motriz, ¿no? Entonces dirán, pero definitivamente cuando hay invasión, cuando una cirugía o por parte de este caso, de una lesión bastante fuerte y complicada, como es el caso de una fractura, va a tener que esperar cierto tiempo para que pueda el sistema fisiológico de la misma persona, del individuo, pueda lograr ayudar a estabilizar, ¿no? El movimiento, la parte inflamatoria, ¿no? Que es la parte más compleja, porque en la parte inflamatoria definitivamente está el problema de recuperación del paciente. Si no hay, digamos, algo que pueda ayudarle al paciente a mejorar, en este caso, su funcionamiento, en este caso, sus rangos articulares, todos van a ser incompatibles con lo que es la función específica que tiene el sistema motriz, ¿no? Entonces necesitamos para ello trabajar en base a las características fisiológicas que tiene el sistema de movimiento, ¿no? Cómo va a ir mejorando la movilidad, cómo va a ir mejorando lo que es la motricidad, ¿no? En ese aspecto sobre todo, ¿no? Entonces vamos a ir teniendo todo lo que vendría a ser la parte de la importancia de los vendajes a este nivel. Va a haber una gran variedad de vendajes, definitivamente, ¿no? Para que podamos nosotros conocerlos ampliamente. Vamos a tener en cuenta de acuerdo a la patología que se dé en este caso, ¿no? Va a haber vendajes que pueden trabajar a nivel blando o conectivo. Si nosotros visualizamos los tipos de vendaje dependen de la patología. Los vendajes de primeros auxilios básicamente van a tener como objetivo el mantenimiento del control motor y el mantenimiento o la supervivencia del paciente, ¿no? Impedir que el paciente vaya a tener una herida abierta y este infecte, ¿no? Ocasionando posibles daños y secuelas muy graves, en algunos casos hasta la muerte. Por ejemplo, el caso de los quemados, ¿no? Ya vamos a tener todo un tema de los quemados para hablar de ello. Es todo un tema completo. Los vendajes básicamente van a servir para poder dar un vendaje de contención o contentivo también como llamado, usado principalmente para contener un apósito, ¿no? Que básicamente se coloca para poder evitar la infección en este caso, ¿no? Cuando son patologías o lesiones de heridas abiertas, ¿no? El funcional, que poco a poco irá evolucionando y que va a tener como característica principal tener una técnica específica para este mismo. ¿Cuál es su objetivo? Poder ayudar mediante la funcionalidad de la lesión a nivel de esta zona. Igualmente no se quiere perjudicar al paciente, por ello se tiene que tomar las medidas de acuerdo a la funcionalidad que va adquiriendo. Luego también vamos a ver la parte de los vendajes compresivos, que son utilizados generalmente para que puedan ayudar a ejercer una compresión. Esta compresión va a ser progresiva y principalmente a nivel de una determinada extremidad. Principalmente de parte distal
hasta una parte proximal. Esto nos trae como principal característica que definitivamente pueda favorecer lo que es el retorno venoso, la funcionabilidad que va a ir adquiriendo mediante el movimiento. Básicamente favorecerá mucho esto para que la parte de la sangre vuelva a recircular. Igualmente también consideramos acá los vendajes suspensorios, ¿no? Por ejemplo, este caso de poder sostener la parte de lo que es, por ejemplo, el escroto, las mamas, cuando hay una intervención quirúrgica compleja, por variados distintos motivos, ¿no? Y uno de los vendajes que también se realizan son los vendajes rígidos o de estabilización total, principalmente para inmovilizar, ¿no? Una parte afectada. Puede ser también el vendaje, famoso vendaje de yeso también, ¿no? Entonces se busca mediante el tipo de fisiopatología, las características fisiológicas, se va a poder inducir a que después mediante estos vendajes se pueda mejorar la situación del paciente, ¿no? Entonces vamos viendo ahí esas características en los tipos de vendaje. ¿Alguna consulta con respecto a los tipos de vendaje que hemos visto ahí? Una preguntita, esos son los tipos de vendaje. Vamos a ver más de todas maneras, ¿ya? Porque definitivamente hay una amplia gama de posibilidades de poder nosotros abordar. Buenas noches, licenciado. Sí, adelante, vamos. A ver, Buenas noches. buenas noches. ¿Qué tipo de vendajes cuando es una fractura por accidente de moto? Allá, bueno, va a depender también cómo es la lesión, ¿no? Definitivamente hay diferentes tipos de vendaje y va a tener que ver mucho acá en este caso, pues, el área de lesión en la cual podría darse, ¿no? Definitivamente una gran y amplia variedad, ¿no? Desde el tipo de estabilización que quieren hacerle, pues, al paciente, ¿no? Normalmente cuando hay lesión grave o una lesión de accidente de tránsito, implica lo que es una ruptura, una fractura en pelvis, en tronco y el peor de los casos en columna, ¿no? Para lo cual se tendría que realizar definitivamente los vendajes de estabilización, ¿no? El llamado vendaje en 8 del hombre o vendaje cruzado también, ¿no? Que son básicamente unos vendajes de estabilización total. Por ejemplo, los vendajes para miembro superior también podría darse, el vendaje en 8, cuando es una fractura a nivel de lo que es la parte del tronco, ¿no? Esos vendajes complejos se les podría dar, ¿no? Dependiendo siempre de la lesión que esté en este caso, pues, eh, digamos, dependiendo del tipo de fractura, de lesión que tenga, ¿no? ¿Está bien? Sí, licenciado, sí lo entendí, gracias. Ya de nada, está bien. Entonces, como vamos viendo ahí, es muy importante conocer esta parte de los tipos de vendaje, ¿no? Vamos a ir viendo, avanzando. Entonces, vamos a ir viendo nosotros ahí que definitivamente va de la mano con la forma, ¿no? Como bien me habían preguntado, el tipo de vendaje se da debido al tipo de patología o en este caso de lesión, ¿no? Pues habla que los diferentes tipos se van a utilizar eh, para poder específicamente mejorar una determinada acción, ¿no? Lo que llaman una acción en concreto, ¿no?
Principalmente esto en zonas afectadas y en heridas abiertas, expuestas, en muchos casos va a querer evitarse en primer lugar la infección, ¿no? Igualmente también limitación de movimientos, ¿no? Como se puede ver ahí en la imagen, cómo se encuentran los pacientes con los diferentes tipos de arnés, de vendajes y adheridos, del PAO, los de poco movimiento, lo de aducción horizontal, los de una oposición manual, o sea, cada uno de ellos y con características similares va a ser para estabilizar, ¿no? La estabilización es muy importante en el área médica. Con la estabilización ya se va a poder trabajar el siguiente subpaso, en este caso, la rehabilitación, o mejor dicho, ya el abordaje médico asistencial. ¿Por qué? Porque ahí básicamente ya ha consolidado la parte ósea, el movimiento va a estar mucho más adaptado, de repente no con los rangos articulares, nada, pero sí va a estar muy adaptado para que pueda tener mejorías. Y esto básicamente lo hace con un buen vendaje, pues, obviamente, ¿no? Porque se tiene que definitivamente optar por trabajar adecuadamente la forma, darle el contorno, darle también lo que es, pues, en este caso, la destreza de poder armar adecuadamente un vendaje, ¿no? Es algo que se va a hacer con la práctica, definitivamente. Ya en su vida laboral, ustedes van a poder practicar y definitivamente van a poder utilizar adecuadamente esos instrumentos necesarios para que podamos nosotros abordar en los primeros auxilios a nuestros pacientes. Esto justamente se da en este tipo de heridas, ¿no? Este tipo de lesiones graves, caídas en bicicleta, por ejemplo, torceduras, accidentes de tránsito, ¿no? Llegan a ser bastante peligrosas y pueden poner a riesgo la integridad y la vida de la persona, ¿no? Por eso necesariamente se tiene que, pues, inducir, ¿no? Mediante la concientización y también el conocimiento de primeros auxilios para que se pueda abordar, ¿no? Adecuadamente un tipo de lesión, una posible contusión fuerte, dilocadura, ¿no? Entonces, definitivamente ahí, ¿no? Definitivamente los deportistas son los que están mucho más expuestos, ¿no? Por sus actividades, por las actividades diarias que realizan, por el deporte que hacen, ¿no? Definitivamente va a tener que estar bien preparado, ¿no? El asistente médico, paramédico que trabaje para el deporte, ¿no? En este caso, en general, también puede ser riesgoso. Vamos a ver ahora los 8 tipos principales de vendaje medicinales, ¿no? Que puede ser, en este caso se van a aplicar pues para una determinada patología, ¿no? Entonces, estos no son, como les digo, 100%, o sea, se puede decir que sí son, digamos, comprobados, profesionalmente estudiados y se conoce su utilidad, pero no son rígidos en decir al 100% este vendaje va a ser el que se va a utilizar. Se tiene que ver mucho la patología, las características fisiopatológicas de, en este caso, la persona o el paciente, ¿no? Entonces, y conocer cómo se debe trabajar con ellos. Si bien es cierto, hay todo un manual, una forma de poder aplicarlos, pero esto es lo muy cierto que les voy a decir, es algo que se tiene que adaptar. El profesional de salud va a aprender con la práctica, definitivamente, ¿no? Dentro de lo que es la parte práctica, el trabajar lo que es un vendaje, es necesario que se pueda
practicar para que podamos tener la destreza. Con la vida profesional que tienes, con lo que es tu campo profesional, no haya problemas, no habrá problemas para que tú puedas adaptar realmente de una manera extraordinaria lo que es, pues, tu destreza en manejo de vendajes, en manejo de lo que es todo un sistema, que es articulación. Entonces, vemos ahí los diferentes tipos de vendaje, como el espiral, que vamos a verlo más adelante, como el vendaje en espiga, como el recurrente, el famoso vendaje en 8, el pre-tape y también los vendajes funcionales, ¿no? Así como los vendajes de compresión. Ahí se puede visualizar entonces los tipos de vendajes, ¿no? Ahí se puede ver cómo estamos, cómo se puede colocar, ¿no? Las articulaciones. Ahí se puede colocar también, si se puede ver ahí, un poquito más cerca, agranda. Por ejemplo, las formas espirálicas, las formas circulares, ¿no? También vamos a encontrar ahí la posibilidad de ver el vendaje espiral invertido, el en 8 en el video, ¿no? Entonces, puedo observar ahí cómo se puede trabajar, ¿no? Con los vendajes. Cada uno con sus características principales, ¿no? Para saber para qué son, para qué cada uno va a depender, como le digo, la patología, la herida que se ha producido, el accidente que se ha producido, ¿no? Entonces, por lo general le puedo decir que el blando contenido es generalmente para los apósitos, ¿no? Para mantener apósitos estables, para que no se vaya a producir infecciones, no se vayan a remover de la zona, ¿no? Normalmente los compresivos, obviamente, para mantener estable un segmento, rígidos para que pueda mantenerse sin movimiento absolutamente, circulares, por ejemplo, para estimulación y sensoribilidad, ¿no? El 8 va a ser para estimular, estabilizar también una parte que está no vendada, como es el caso de la articulación de rodilla, se puede hacer directamente, entonces también son características propias de cada uno. Vemos ahora justamente el famoso vendaje de contenido blando, ¿no? El que les menciono, un vendaje de contenido blando que va a usarse para contener justamente, como dice su propio nombre, materiales de cura o apósitos, ¿no? Este va a tener como función principal proteger las emociones y sostener las otras inmovilizaciones, como el caso, por ejemplo, de las férulas. Se utiliza frecuentemente mallas de algodón, así como también diferentes tipos según la talla o según también diferentes zonas que se vaya a tratar. Acá podemos observarlo en su pantalla del lado derecho, cómo está el apósito encima, ¿no? Muchas veces esto se utiliza para poder contener o estabilizar. Por ejemplo, esta es una lesión producto de una fractura. Le han puesto aparentemente tutores externos en la mano
puede haber sido una fractura de los huesos del carpo. Entonces lo que han hecho es estabilizarlo mediante apósitos y un vendaje blando. ¿Para qué? Para que mantenga estable esa zona sin llegar a comprimirlo, ¿no? Es muy delicado. Entonces se puede visualizar también al costado, del lado derecho de la pantalla, en el cual están diferentes tipos de vendaje, ¿no? Que se van a ir colocando de acuerdo a la zona afectada directamente. Hasta hay una consulta con respecto al vendaje contenido blando. Pregunta que tengan, consúltenla, por favor. Disculpe, profesor, ¿qué es una férula? Ya, gracias por tu pregunta. Ya, mira, una férula es un aditamento externo, es como decir algo externo que, por ejemplo, tu brazo, imagínate, ¿no? Imagínate tu brazo que tengas una lesión, una fractura lineal de diáfisis de cúbito. Entonces, tu brazo va a tener que ser de repente, si es necesario se opera, si no es necesario operarlo, lo que va a mandar el traumatólogo es que lo vendes y que lo inmovilices, ¿no? Esa inmovilización puede ser con yeso, puede ser de repente directamente con una férula, en algunos casos es los dos juntos. Es como decir una estabilidad. La férula es una estructura que ayuda a estabilizar el segmento corporal dañado. ¿Y cómo lo estabiliza? Mediante una rigidez estable, o sea, que esté rígido, que esté estable y colocado en posición, ¿no? Para poder ayudar a la mejora mediante el sistema inmunológico y también el movimiento, ¿no? Básicamente es como un molde de tu propio brazo, pero obviamente es como está en forma de apoyo, está en apoyo, ¿no? ¿Me dejo entender más o menos? Sí, profesor, ¿es de yeso o son tablillas? Claro, en algunos casos unas tablillas, en otros casos un material sintético, un material de aditivo eh, pertrechal que le dicen que es básicamente de un material especial para que pueda estar estable el miembro y no vaya a lacerarse, a poderse lesionar peor, ¿no? Es adecuado. Gracias, profesor. Listo, de nada. Vamos a ir avanzando, espera un segundo. Bueno, vamos viendo ahora lo que es vendaje compresivo, específicamente. Así como hay un vendaje también de estabilización, un vendaje, también tenemos un vendaje compresivo que va a consistir para mantener una técnica de enfermería que va a comprimir e inmovilizar, ¿no? Puede ser de forma parcial o forma total la articulación, ¿no? En este caso va a ser muy importante recuperar la lesión para que no vaya a producirse mayores. Básicamente acá, por ejemplo, se va a colocar también en una postura determinada, ¿no? Hay un drenaje postural dentro de ello, ¿no? Porque la parte de vendaje compresión no debe ser, digamos, muy molesto para el paciente, ni tampoco no sostener ni estabilizar, ¿no? No hacer un vendaje flojo en este caso, sino más bien un vendaje adecuado y adaptado. Por ejemplo, a nivel de lo que es la parte de salud, se ha
podido implementar dentro de lo que es la parte del vendaje una especie de vendas compresivas para ciertas patologías. Por ejemplo, lo utilizan para lo que es el tema de la, ¿cómo se llama? El, por ejemplo, de drenaje, ¿no? Utilizan también para lo que es las varices, ¿no? Sin embargo, como les menciono, ha habido muchos estudios estos últimos años con los cuales se ha podido trabajar funcionalmente. Mediante una adaptación funcional se ha podido mejorar esas técnicas, ¿no? Y aunque definitivamente falta mucho para poder definitivamente estar a la par con lo que es un tratamiento adecuado, porque son técnicas que acá en Latinoamérica se utilizan todavía, no en países desarrollados que tienen otra tecnología, otros medios, se tiene que tratar de buscar que esté adaptado y que vaya mejorando mediante la inmovilización. ¿Qué mejor forma de poder colocarle una higiene postural? ¿No? Porque definitivamente la higiene postural va a ayudar a descargar bien el peso, a mantener estable el movimiento, a que no se desequilibre. Este es uno de los vendajes también que se utiliza mucho, el llamado vendaje circular, ¿no? Principalmente la función del vendaje va a ser proteger o sujetar una parte concreta del cuerpo. Simplemente se debe dar vueltas circularmente para aplicarlo. Es uno de los vendajes más sencillos de aplicar y simplemente debe darse vueltas circulares en la zona que se quiere proteger sobre este mismo área, ¿no? Cuando este finalice una vuelta completa, ¿no? Entonces, y con un objetivo principal, proteger, ¿no? Luego tenemos también el vendaje fijador, ¿no? Por ejemplo, este se va a usar para fijar el extremo inicial y final de una inmovilización. Va a fijar, también puede fijar una zona de apósito o finalizar un vendaje también, ¿no? Este, por ejemplo, se puede utilizar para controlar hemorragias también, ¿no? Sobre todo se puede superponer a zonas de la venda que, por ejemplo, va a tapar completamente la zona anterior, ¿no? Entonces, estos vendajes fijadores sí se pueden utilizar realmente para obtener objetivos bien claros, ¿no? Finalmente, lo más importante es que el paciente se recupere y que vaya a haber mejorías, ¿no? Son vendajes de precaución en sí, ¿no? Para que puedan, o mejor dicho, premotores. ¿Por qué premotores? Porque estos vendajes no van a hacer que camine el paciente, que mueva, ¿no? Sino lo contrario, que lo fijen, que lo estabilicen y lo preparen para los siguientes subpasos, en este caso de su recuperación. Implica ahí aspectos como la terapia, que implica aspectos como lo que es el tratamiento médico de evaluación, reevaluación médica, ¿no? Y cada uno de ellos en base a lo que es, pues, su funcionamiento, ¿no? Están adaptados hacia ello, hacia eso mismo, ¿no? Entonces vamos viendo ahí. Entonces ahí justamente tenemos los vendajes espirales también, ¿no? Que van a emplearse para vendar parte del cuerpo con el mismo perímetro, ¿no? No es muy
complicado, ¿no? Cada vuelta de la venda va a cubrir la mitad o 2/3 de la vuelta, ¿no? En una vuelta anterior. Se va a realizar de manera ascendente, ¿no? Con un ángulo aproximadamente de 30 grados y va justamente a ascender con un ángulo aproximadamente de igual magnitud. Su función de protección o compresiva, ¿no? Entonces podemos combinar en este caso las funciones de compresión dependiendo la fuerza en la que presionemos, que definitivamente tiene que ser modulada, ¿no? Definitivamente algunos pueden decir, pero las medias de compresión, es que las medias de compresión se dan en otra situación, porque tiene otras patologías, otras características fisiológicas, ¿no? Pero se puede trabajar definitivamente con una compresión moderada, ¿no? Para el paciente, teniendo en cuenta su sensibilidad en aspecto sensorial, por la parte del sistema nervioso, teniendo en cuenta cómo se encuentra el estado de la enfermedad o la patología o la lesión, ¿no? Si de repente hay restos inflamatorios, por criterio no vamos a poder presionar, ¿no? Entonces, básicamente va a tener como característica principal y objetivo la compresión, el desplazamiento de la venda, la adaptación al movimiento también que vaya teniendo, ¿no? Cada uno de ellos con características propias específicamente, ¿no? Entonces tenemos ahí en cuenta lo que es el vendaje espiral. Ahí vemos justamente algunos procedimientos de los vendajes, ¿no? Y que vamos a ir viendo y adaptando. Por ejemplo, te dice que se va a usar para fijar extremo inicial y final de una inmovilización o para fijar un apósito, ¿no? Ahí puede ser un apósito también que se pone en la cabeza, ¿no? También puede iniciarse o finalizarse un vendaje, indicar superponer venda en forma de tape. Completamente también puede darse en parte anterior, frente a miembros superiores, inferiores, para controlar hemorragias también. Por ejemplo, el típico caso de los, no sé si ustedes han podido visualizar, a veces que le colocan a los futbolistas cuando están en pleno partido de fútbol, en la cabeza, ¿no? Le ponen un apósito con un vendaje de tipo malla. Es generalmente para evitar que vayan, pues, en este caso, a seguir la hemorragia, ¿no? Como que lo comprimen a una presión determinada y le colocan, ¿no? No, en el fútbol mayormente se ve, pero también lo hacen en el tenis, en el rugby, lo hacen diferentes disciplinas, ¿no? ¿Y eso para qué es, licenciado? Ese vendaje es más que todo para poder evitar que vaya a producirse hemorragia o inmovilizar la zona, ¿no? Se pone siempre junto con un apósito, o sea, como una especie puede ser con algodón o estructuras que puedan ser esterilizadas para que puedan llegar a contactar con la herida y no vaya a infectarse, ¿no? O puede ser que haya más sangrado, ¿no? Por ejemplo, el deporte se usa muchas veces por el tema de la reglamentación. No puede haber ningún futbolista, ninguna persona practicando un deporte de competencia que esté sangrando. Entonces, muchas veces, si es que se produce una ruptura, un tajo, una lesión, que no discapacita al deportista, porque obviamente no hay en este caso, pues, un compromiso articular, ¿no? Porque si hay una lesión en las articulaciones, miembro inferior, ahí sí dejan de jugar, pero siempre y cuando pueda hacerlo, un corte en la cabeza, por de repente, cuando está jugando fútbol, un codazo, o puede ser de repente una laceración que está sangrando, pueden jugar todavía, pero le ponen el apósito, ¿no? Para que no sangre, ¿no? Entonces, por medidas de precaución. Y también definitivamente es necesario para que no se infecte, ¿no? Más que todo por eso. ¿Estamos bien? Licenciado José, ese mismo vendaje se aplica para una persona que tiene accidente automovilístico, que se puede golpear la cabeza. Y claro, exactamente. Podría darse, ¿no? En este caso, a veces como por ejemplo, ¿sabe cuál es el inconveniente a veces con la persona que sufre un accidente? Muchas veces ese tipo de vendaje generalmente se prefiere aplicar en un ambiente séptico, ¿no? Donde no haya esbozos o podría decirse rastros de algún tipo de partícula que pueda ser extraña.
¿no? En este caso, por decirlo así entre comillas, ¿no? Una lesión limpia, ¿no? Puede ser en varios escenarios, puede ser una cancha de fútbol, una cancha de tenis, ¿no? Pero a veces en el accidente de tránsito, el tema está en que es un ambiente en el cual no solamente implica la lesión, sino alrededor de ella ha podido haber algunas partículas extrañas. Por ejemplo, hablemos de vidrios, por ejemplo, ¿no? Puede haber vidrios en la herida, puede haber tierra en la herida, polvo, ¿no? Entonces, esto implica de que si se ejecuta el apósito, puede ocasionar que haya infección, ¿no? Lo que se prefiere es definitivamente inmovilizar al paciente, si tiene una herida en la cabeza, todo ello, o limpiarlo, ¿no? Con algodón a los que están, en este caso, los que son adaptables, ¿no? Porque obviamente en lesiones graves no se puede, ¿no? Estos son para lesiones leves, ¿no? Pero con ello no quiere decir que no se pueda, sí se puede aplicar, Sí se ¿no? puede aplicar, pero si tiene una herida abierta en la cabeza, no se debe vendar. ¿Es Claro, correcto mi porque, pregunta? claro, te refieres a un accidente de tránsito, por Sí, ejemplo, ajá. Si claro, si tiene tiene una abierto, herida abierta en la cabeza, no se debe vendar. no, primero se tiene que evaluar para poder observar el paciente. Primero se evalúa si el paciente está consciente, en primer lugar. Ya si está consciente, definitivamente ahí se tiene que inmovilizar al paciente, ayudarlo a pararse, estabilizarlo y llevarlo a la ambulancia para que le den en la ambulancia misma los primeros auxilios y luego ya llega al hospital y le suturen, le cosan, ¿no? Definitivamente de que se evita de que esté infectado, todo ello se va evaluando, se va evitando, ¿no? ¿Por qué? Porque no, o sea, muchas veces el tema está en que los accidentes de tránsito también no se sabe el origen real. Por ejemplo, puede ser que tenga abierta su cabeza, pero se prefiere no tocarlo. ¿Por qué? Porque el tema de que podría tener otras lesiones. ¿Me dejo entender? Sí, licenciado. ¿Usted a qué se refiere? Claro, otras lesiones que en el intento de salvaguardarlo o ayudarle podría lesionarlo, ¿no? Entonces prefieren mejor inmovilizarlo, le ponen en su cuello le ponen arneses, lo ponen correas, todo, y lo llevan, ¿no? Con arneses, correas, ¿no? Y le ponen un cubridor que es como un casquito para evitar que vaya a llegar el polvo, las heridas, si es que está en este caso una herida abierta, pero no la tocan a la herida ni tampoco, ya cuando llega al hospital va a sala de emergencias y rápidamente empieza pues los cuidados. En este caso, si es una hemorragia grande, ahí sí se colocan, ¿no?, las medidas de precaución como la compresión con un apósito, ello, pero eso es solamente en riesgo de la vida, ¿no? Porque definitivamente, como te menciono, el paramédico lo que hace es primero evaluar el ambiente, cuántas personas hay, qué gravedad tiene la lesión y el accidente. Definitivamente, si es que la persona necesita rápido retener la hemorragia, no lo van a pensar dos veces y le van a colocar los apósitos y le van a presionar. Porque yo te digo, por ejemplo, pon en la balanza, ese paciente podría infectarse lo que quiera, pero es preferible que se infecte o que muera. Por eso es que dependiendo de la herida, le van a colocar los apósitos y la compresión, ¿no? También le van a hacer su reanimación cardiopulmonar, le van a poner una serie de aditamentos que le van a salvar la vida en este caso, ¿no? O por lo menos van a intentar salvarle la vida. ¿Me dejo entender? Sí, licenciado. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Vamos a ir viendo, a ver. Bueno, acá también tenemos algunas zonas donde se puede realizar vendaje circular, por ejemplo, en la punta de los dedos, en los muñones, las manos, por ejemplo, en la amputación también, ¿no? Para después fijar y el vendaje de vueltas circulares llevarlo hacia la parte externa. Del muñón también, ¿no? Porque, por ejemplo, en los vendajes circulares, se prefiere que la estructura del muñón pueda tener, en este caso, una protección, porque muchas veces esa parte del muñón tiene tendencia a ser una inflamación, ya sea de repente por varios motivos, puede ser una infección, puede ser de repente un acúmulo de
puede haber un acúmulo de sustancias que se ha producido por el humor, la carga del humor, una fricción o rozamiento con la prótesis, ¿no? Recordemos también que en los amputados ellos tienen que vendarse la zona para que pueda encajar en el soccer, que vendría a ser la estructura base o la copa base de la prótesis, ¿no? En ellos se tiene que definitivamente tomar las medidas de precaución, ¿no? Para poder realizar este vendaje circular, ¿no? Bueno, ahí vamos viendo también lo que es el famoso vendaje funcional, que definitivamente la función, nos llama la atención a veces, ¿no? Escuchar función. El vendaje funcional, nosotros, por ejemplo, en el área de la fisioterapia, lo conocemos como el taping neuromuscular, ¿no? Que es una función evolucionada de lo que es el vendaje, ¿no? El predecesor del taping es lo que se conoce como el vendaje funcional. Y si ustedes se dan cuenta, está pegado a la piel del paciente, es como, como una cinta aislante, como una cinta scotch, no sé si se dan cuenta. Se pega con el fin de que se pueda adaptar hacia la forma del músculo de la estructura, ¿no? El taping es evolucionado porque se relaciona con los colores, con las compresiones, es todo un tema grande, ¿no? Tratar el taping. En este caso vamos a ver lo que es el vendaje funcional, que tiene funciones básicas semejantes a las de taping, que tiene que ver con una relación directa con lo que es el movimiento y la función que el propio cuerpo requiere para que pueda estabilizarse o mejorarse. Por ello decimos que la parte del movimiento siempre va a ser fundamental para trabajar cualquier lesión, sobre todo cuando nos referimos a las lesiones de discapacidad o las que dejan una disfunción al movimiento, a la motricidad, al cambio de posición, a la estructuración. Normalmente se busca una alineación con lo que es el movimiento corporal. Para que podamos guiarnos directamente de lo que es un movimiento, necesitamos visualizar cómo este mismo se va adaptando hacia las diferentes funciones que adquiere el sistema motriz y el sistema de desplazamiento. Acá necesitamos nosotros trabajar y observar cómo este sistema de movimiento se adapta y se integra funcionalmente, integracionalmente, adaptativamente, y regulariza las actividades que este mismo va adquiriendo o va funcionalmente adaptándose, ¿no? Por eso es muy importante que se trabaje directamente todas las funciones específicas que el movimiento requiere, que adapta y que integra hacia lo que es una verdadera adaptabilidad y funcionabilidad, ¿no? Ahí vemos nosotros cómo va a funcionar esta técnica específica de lo que vendría a ser el vendaje funcional, ¿no? Observamos ahí, por ejemplo, se le coloca una dorsiflexión, ¿no? En la cual hay una extensión de la planta del pie en posición, pues, en este caso, lo que le llaman cúbito supino, boca arriba, se encuentra echada de boca arriba, y se produce la extensión de los dedos. Ahí, si no se dan cuenta ustedes, está como adaptando lo que vendría a ser toda la parte lateral de los malleolos externos, los músculos pedios intrínsecos del pie, la mortaja de la articulación de tobillo, y llega hasta la zona tibial media, ¿no? Perdón, pero tibial media justamente, pero neolateral. Ahí si os observa, toda la zona del recorrido es como si fuera como está en la dirección mismo del músculo pedio. Entonces es como que forma la silueta muscular. Al formar la silueta muscular, está adaptando el mismo movimiento. ¿Y cuál es el objetivo? Mantenerlo en extensión el pie. Me dejo entender el lenguaje, el vendaje funcional es como si fuera el reemplazo o digamos, la visualización del músculo externamente para mantener una función. De repente ese músculo está debilitado, no tiene fuerza por sí mismo, mediante el vendaje funcional, porque dice su propio nombre, función, va a ayudar a manejar la función de ese músculo que ha sido, pues, o en este caso ha perdido su función. ¿Se entiende hasta ahí? Por favor, dígame para poder explicar.
Sí, licenciado, sí se entiende hasta ahí, donde he explicado. Sí, sí se entiende, licenciado. Listo, muchas gracias. A ver, espérenme un ratito. Una consulta, licenciado. O sea que este vendaje funcional, la forma como envuelven la venda es lo que va a hacer que se realice la función. Claro, exacto. Es más que todo la forma como se trabaja acá, es una técnica para poder, digamos, por decirlo así, ayudar al músculo o al grupo de músculos a que se mantenga estable, ¿no? Pero en realidad este vendaje es un predecesor de lo que hoy se conoce como el taping, ¿no? El taping neuromuscular es más adaptado porque está, el material incluso es mucho más integral, mucho más organizado para poder trabajar directamente a nivel de lo que es la plastificación de los músculos y de la piel, ¿no? Se podría decir que este de acá es menos, es funcional, pero menos funcional que el tape. Este de acá ayuda a mantener estable una función de una manera, pues, de un 40-50%, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha realizado con el fin de colocarse a un paciente convencional, ¿no? Es decir, a un paciente que está inmovilizado, ¿no? En cambio, en el taping neuromuscular está adaptado para la motricidad, es decir, para el paciente que está jugando, corriendo, caminando, deportistas, ¿no? Por eso es mucho más sofisticado, ¿no? En este caso, la función se basa en este tipo de vendaje que va a mantener estable una función y va a adaptarlo hasta el momento en que en sí se pueda ya integrar por sí solo, ¿no? Hasta que pueda movilizar, hasta que pueda tener estabilidad, todo ello, ¿no? Licenciado, entonces de acuerdo a la patología de cada paciente. Exacto, es de acuerdo a las patologías, exacto. Ahí justamente vamos a ver otro tipo de vendaje que definitivamente va a ser muy importante para nuestros primeros auxilios. Por ejemplo, el vendaje de compresión para poder mantener sobre los apósitos una presión, ¿no? Para evitar las hemorragias, ¿no? Es un vendaje de emergencia que tienen que realizar junto con una presión manual que se realiza hacia la zona de la herida, ¿no? Y es uno de los más utilizados, por ejemplo, en lo que es deporte extremo, en lo que es accidentes de tránsito. Los bomberos, por ejemplo, utilizan mucho este vendaje, cuando atienden primeros auxilios, los rescatistas de las fuerzas de la policía, ¿no? Entonces, justamente este vendaje en sí para controlar el hemorragia es uno de los más importantes y requeridos, pues este realmente va a ser, digamos, por decirlo así, el primer eslabón para evitar que la persona se desangre y que pueda fallecer. Ahí se puede ver un poco cómo se da el empaquetamiento de heridas, ¿no? Por ejemplo, ahí cuando estamos llegando a ver a un paciente con una herida, lo primero que se hace es, obviamente mediante lo que es una medida de higiene, de salubridad y etcétera, médica y también de primeros auxilios, se necesita pues visualizar la herida y palparla para poder ver la magnitud de la misma, ¿no? Se coloca el apósito en el área en el cual está lesionada, está aperturada la piel, y a manera de como un sello, ¿no? Para poder mantenerla estable ahí, ¿no? Se comprime para poder ayudar a que no vaya a salir mucha sangre, no vaya a producir un desangramiento del paciente, hemorragia, y luego se le coloca el vendaje en forma, pues, circular, espiral, ¿no? Para contener el apósito ahí. Ese es el tipo de empaquetamiento de herida, ¿no? ¿Para qué? Para evitar que haya en este caso, pues, una pérdida excesiva de lo que es la sangre. Ahí sí se puede observar.
Bueno, ahí vemos también lo que es otro tipo de vendaje que también se puede considerar, los vendajes que son para pacientes quemados, que bueno, como les había mencionado, también definitivamente vamos a ver el tema amplio en quemados, le queda 2 clases todavía, y nosotros vamos a visualizar que este vendaje es con el objetivo de comprimir, de compresión, para que pueda ayudar al apósito que se coloca encima. En este caso, el apósito que se va a colocar es un apósito especial, no es cualquier apósito, es un apósito que tiene una sustancia que ayuda a sintetizar adecuadamente lo que son los colgajos de injerto, ¿no? Que se colocan previamente para que pueda ayudar a estimular a la zona para producir lo que es piel y para poder prepararla para el injerto del paciente, en este caso que se va a utilizar una zona dadora. ¿No? Porque en la parte de los quemados siempre hay una zona dadora del propio cuerpo del paciente para poder estimular y formar el injerto de piel para el mismo, porque si sacamos de otra persona, lo puede rechazar. En cambio, con este vendaje de comprensión o compresión va a ayudar a estabilizar la zona y mantener la formación o la autoformación de tejido y también la autopreparación de los tejidos, ¿no? Eso lo vamos a entender muy bien cuando hagamos quemados. Como les menciono, es todo un tema amplio, pero los vendajes también están muy en cuenta acá dentro de lo que es ese tratamiento. Licenciado, consulta. ¿Ese vendaje también es especial? ¿De un material Ya, especial? claro, por supuesto. El vendaje para quemados sí es diferente. ¿Es por qué? Porque en quemados, lo que pasa es que la parte de lo que es el quemado normalmente va a tener una etapa en la que obviamente nosotros hemos intervenido, bueno, ha intervenido personal que lo ha auxiliado, en el cual ha tenido que rehidratarlo con agua fría, ¿no? Luego de ello, a partir de ahí empieza pues ya el tratamiento netamente en primeros auxilios hasta el centro de salud o el hospital que definitivamente va a evaluar la magnitud, ¿no? De la quemadura y se va a tratar de estabilizar primero al paciente. Luego de la estabilización se viene el aislamiento, que le van a, dependiendo del grado de quemadura, le van a aislar para evitar que se vaya a infectar rápido, ¿no? Le colocan como una especie, en este caso, de protector, cubridor corporal, y básicamente luego ya de cierto periodo ya empiezan con el tratamiento del vendaje, ¿no? Que es para poder estimular la zona que se ha quemado, para poder estimular y prepararlo para un injerto sintético, ¿no? Que es el número uno previo a hacerle tratamiento, ¿no? Lo que pasa, por ejemplo, en algunos pacientes no salen de la estabilización, nunca se logran estabilizar, ¿no? Como es el caso de la muchacha que la quemaron en 2 de mayo, ¿no? Que nunca se estabilizó, ya su problema era más complejo porque era orgánico, ¿no? Y bueno, lamentablemente falleció, pero el tema de los pacientes quemados que sobreviven, normalmente se coloca un tejido presintético de estimulación para preparar la zona, un vendaje presintético para estimular la zona, que posteriormente va a ser pues una zona rica en vascularización mediante la aplicación del autoinjerto que le van a sacar al paciente de una zona dadora, generalmente del glúteo, del muslo le sacan también, ¿no? Para que puedan colocarle ya directamente con el injerto, ¿no? En algunos casos utilizan vendaje con lo que es piel de pez, de pescado, ¿no? Que ya ese día de lo que es tema quemado vamos a ver cómo hay vendajes especiales para ello, ¿no? De adherencia de a lo injerto, ¿no? Entonces, básicamente, por ejemplo, el departamento de la Almenara es uno de los más considerados de América Latina de abordaje para quemados, ¿no? Es uno de los más, de los mejores por el tema de la investigación que se ha hecho, ¿no? Hay de piel acá en el Perú, ¿no? ¿No han escuchado acerca de ello? Banco de piel. Sí, licenciado, pero tiene un costo bien elevado. Eso sí es lo malo, pues, ¿no? Y lamentablemente las políticas en cuanto a salud, pues no llevan a que la persona pueda tener goce de todo ello, ¿no? Lamentablemente por varios factores que ojalá se puedan solucionar, pero muy difícil, no se puede, ¿no? Por eso es que
Siempre cuando se habla de lo que es el área de terapia, de salud, el área de lo que es primeros auxilios, definitivamente, incluso para tratar estos, lamentablemente no se tiene la preparación adecuada, ¿no? Y se puede ver reflejado ello pues, en lo lamentable que fue la muerte de Ivy Ágreda, la chica que falleció, ¿se acuerdan? Hace unos años. Igualmente también la La chica que quemaron, fue quemada también, que le echaron gasolina en el ómnibus, en el exacto, micro, en el micro. exacto, exacto, donde la mayoría de personas no sabía qué hacer, ¿no? Y agarró un extintor y también, ¿no? Entonces, igual pasó con la chica de hace poco, que también murió, y por eso se nota que la poca preparación, la poca información que se tiene de los primeros auxilios, pues lamentablemente conllevan a que no haya, pues, una cultura de conocer y saber abordar, ¿no? Estas delicadas patologías o estas delicadas situaciones en las cuales lamentablemente se da, pues, ¿no? Si no, hace tiempo también pasó una deflagración, creo, si no me equivoco, en Villa María del Triunfo, donde murieron también muchas personas por no recibir los primeros auxilios. No sé si se acuerdan también, donde Eso fue explosionó un por el camión. gas, ¿no? Eso fue por el gas. Exacto, habían personas en la calle, niños, mujeres caminando, así con las heridas de quemadura y después de 2, 3 meses fueron muriendo, imagínense, ¿no? Y es producto de la insuficiencia de conocer realmente lo que se debe hacer en primeros auxilios, ¿no? La poca actitud que tiene en realidad la misma, no solo la población, sino en general, pues los bomberos, ¿no? No conocen cómo atender, No que tienen el definitivamente. conocimiento para aplicar en ese momento los primeros auxilios. Exacto, y también aparte de ello, no tienen el material, lamentablemente, que también es algo que también es culpa, lamentablemente, del Estado, ¿no? Gracias, licenciado. Sí, sí, chicas, muchas gracias. Más bien, ¿alguna consulta que tengan, alguna última consulta que tengan, quieran hacer? Disculpen que no prenda la cámara, pero el tema está un poco por la señal se va y comienza a ser defectuosa. Licenciado, una consultita, una persona que le operan de la columna, ¿qué tipo de vendas se le aplicaría a esta persona? Allá, depende qué tipo de operación le han hecho. Ortopédica, si una operación neoplásica, una operación de reestructuración, de recomposición, en este caso, pues, de reconstrucción. ¿Sabes más o menos? Es de la zona lumbar, las vértebras. Tiene ay, ¿cómo se me ha ido el nombre? Pero un problema entre las vértebras que sale una porción. Una mm, bífida, entonces. Y los meningocele, una porción de la médula sale hacia el exterior, Sí, abierta, expuesta. sí, Ya, claro, ahí definitivamente tiene que ser un vendaje adaptativo. Por ejemplo, podría ser con un arnés también para que estabilice adecuadamente la columna, ¿no? Puede trabajarse por periodos, por ejemplo, en el periodo de estabilización con un vendaje, por ejemplo, Belpaum, puede ser un vendaje también que puede estabilizar la columna, tipo arnés, y luego ya colocar un funcional después de cierto tiempo. Obviamente tiene que llevar su terapia, pues ampliamente, y con el funcional adecuado hacia terapia, en un par de años, 3 años, estaría mucho más adaptada a la columna. Tiene que hacer su terapia ortopédica para estabilizar bien la alineación y los movimientos motrices para que no tenga inconveniente. Y después trabajar hidroterapia netamente, por ejemplo, en la piscina terapéutica, estiramiento, ejercicios de Mackenzie, ejercicios de Clap, una serie de ejercicios que le van a ayudar a mantener estable, y obviamente eso tiene que ser guiado por el médico ortopedista, traumatólogo, ¿no? Y el neurólogo, obviamente, pues, ¿no? el licenciado es bien complejo entonces.
Sí, es amplio, es amplio. Muchos tratamientos tienen que verse a la par con ello para que pueda tener resultados buenos, ¿no? Y definitivamente lo bueno es que a largo periodo no es que todo se va a hacer al mismo tiempo, sino que por el momento tiene que seguir las instrucciones del médico, todas absolutamente, ¿no? Porque su caso en sí, en la columna es bastante, en este caso, no es, digamos, peligrosísimo, pero es delicado por el tema de que, pues, ahí es la estabilización principal del cuerpo, ¿no? Y tiene que irse adaptando poco a poco. Paciencia más que todo. Ya, licenciado, muchas gracias. Bueno, estamos culminando. Más bien un favorcito, ¿podrían poner en este caso, su cámara para tomarles la asistencia, porfa? Bueno, chicas, estamos entonces viéndonos el día jueves. Muchas gracias por todo y que tengan muy buenas noches. Bendiciones. Gracias. Buenas noches, licenciado. Gracias, buenas noches, compañeros, hasta luego, compañeras. licenciado. Buenas noches, profesor. Buenas noches.